nosotros nos enseñaron a odiar el capitalismo, el imperialismo, odiar el nuevo mundo, ¿ya? Entonces yo me crié con eso. Entonces cuando yo llego a Chile, que veo el capitalismo en Chile, que veo todo lo contrario, que hay de todo, que hay comida, que se trabaja, puedes vivir con un salario digno, no pasa ningún tipo de necesidad, es donde yo digo, me encanta el capitalismo salvaje. El Castro decía que el capitalismo es una selva. Después lo repitió Chávez, lo repiten todos estos dictadores comunistas. Pero viven como capitalistas. Hoy tú comparas el gobierno de Gabriel Boric, ese que llamó en octubre de 2019 al estallido social, que llamó a refundar Chile. Hoy tú comparas, y el arroz que yo compraba en aquel tiempo, que era el Marqués, con Piñera, yo lo compraba en 4.50 el kilo, y hoy lo estoy comprando en 1.800. Hola, nuevamente con ustedes en este tu programa Conversemos. Hoy con un invitado especial, un cubano de pura cepa, que se identifica en las redes como un amante del capitalismo salvaje, un influencer con millones de visualizaciones en cada una de sus presentaciones. Sin más, hoy con nosotros, Leonel Delgado. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes compartiendo, como dijéramos nosotros, en familia. Así es. Pero me siento muy bien y gracias a ustedes por la invitación acá a su pequeño espacio. Cuéntanos un poquito de ese Leonel en Cuba. ¿Dónde naciste? ¿De qué parte de Cuba exactamente eres? Yo nací en el municipio de Niquero, en la provincia de Granma, al oriente, muy al oriente del país, por donde desembarcó el dictador cubano Fidel Castro. Pero la mayor parte de mi vida, hasta los 41 años, viví en La Habana. De los 11 años nos mudamos para La Habana. ¿Qué recuerdos tienes de ese oriente hasta los 11 años? Las dificultades o quizás las cosas buenas que recuerdas de ese tiempo. No, lo único que recuerdo hasta los 11 años en mi municipio, en mi provincia natal, fue mucha miseria, mucha pobreza. Es lo único que tengo, el único recuerdo que tengo de mi país. Y cuando llegas a La Habana, allí nuevamente te encuentras con la realidad de una persona que viene del Oriente, que está allí en La Habana, pero que en definitiva sentiste como que había cierto rechazo por los orientales en La Habana. Sí, exactamente, porque recordemos que Fidel Castro fue uno de los primeros que sembró en la capital ese sentimiento hacia los orientales. Él fue el primero que llamó palestino a los orientales. Y entonces verdaderamente no, es una realidad que no es culpa de los orientales, es culpa del sistema. Porque en el campo no había forma de vivir, no se podía ni vivir, ni siquiera sembrar la tierra. Y entonces eso pasa en muchos países, la gente emigra hacia la capital, porque la capital es lógico, es el lugar donde se concentra no sé, la mayor tecnología, riqueza, la mayor economía, ¿entiendes? Y mucho más en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. Tú decides venir a Chile. ¿Cómo fue esa trayectoria de cómo llegaste a Chile? Yo llegué a Chile a través de Bolivia. Yo trabajaba en La Habana como chef de cocina. Yo era jefe de una cocina en La Habana, como una filial de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, donde estudiaban medicina todos los estudiantes de los países comunistas de la región, de Ecuador, Bolivia. Entonces, lo que se conoce como la Escuela Latinoamericana de Medicina. Sí. Pero yo trabajaba en una filial que era la que estaba en Cojima, que fue la antigua UCI de los trabajadores sociales, donde se pasaba la carrera de trabajadores sociales, en Cojima. Y entonces yo era el jefe de la cocina, tenía recursos, ¿no? Y entonces mi salario era de $10, pero yo pude, de lo que viven todos los cubanos, llevarse lo que tienen al alcance en su puesto de trabajo, como se lo lleva un panadero, se lo lleva un dulcero. Yo me llevaba la comida, el arroz, todos esos productos que estaban a mi disposición, los vendía en el mercado negro y pude juntar un dinero y comprar con un boliviano residente en La Habana,
que tenía conectos en la embajada, el consulado boliviano en La Habana, y ellos se dedicaban, eran del gobierno de Evo Morales. Incluso el embajador Quintana, era el embajador en aquel tiempo, era amigo, mano derecha del dictador Evo Morales, y tenían eso como una MIPYME. O sea, los socialistas son MIPYMeros. Sí. Y se dedicaban a sacar cubanos de la isla, un emprendimiento. Había que pagarle sus $2.000, yo le pagué $2.000. Wow. Y por una carta de invitación hasta Bolivia. Y en La Paz me esperaba otra persona que era la encargada de alojarnos y hacer todos los trámites para que nos dieran la residencia en un mes, porque era el acuerdo, ¿no? Por los $2.000 era el acuerdo que nos dieran la residencia en Bolivia. Y sí, nos dieron la residencia, pero yo pagué los $2.000 y así pude llegar a Bolivia. Tú conoces muy bien ese paraíso comunista que durante 41 años fue tu realidad, en la cual tuviste que hacer todas estas cosas que estás diciendo. O sea, tuviste que tomar cosas para venderlas, para hacer subsistir en aquel país tan difícil, ¿cierto? Sí, no solo que lo conozco, sino que lo viví y lo apoyé, porque estamos hablando desde una perspectiva que la gente pensará, ¿no? Pues mucha gente me dice, no, usted habla porque usted es de derecha, porque usted, no, yo no fui, en Cuba no hay derecha, en Cuba no hay un solo partido, no solo ideología, que es de izquierda, el Partido Comunista. Entonces yo en Cuba viví 41 años no solo viviéndolo, sino apoyándolo, amándolo. Yo creía en Fidel Castro. ¿Lo creía? Creía. Desde el primer momento. Desde el primer momento, porque mi familia, a pesar de que eran pobres, eran comunistas, amaban a la revolución. Y yo amaba el proceso, lo apoyé, fui a marcha, yo decía que quería ser como Fidel Castro. Yo apoyé en todos los procesos, tanto ideológicos como participar en eventos. Ese era yo. ¿Cómo tú cambias tu percepción, tu idiosincrasia de haber apoyado ese movimiento y haber cambiado de parecer? O sea, ¿qué hito marcó esa diferencia? Mira, hay dos momentos clave en mi vida, tanto en Cuba y otra cuando llego acá, al capitalismo salvaje, como yo lo nombro, que son los que marcan, ¿no?, el quiebre mío total de ese sistema que tanto apoyé durante. Y el primero fue en Cuba, cuando yo llego, donde te dije, a ese centro que se llama Centro de Convenciones Pedagógicas, que está ubicado en Cojima. Yo te dije, vivía en La Habana del Este, donde ahí formaban a jóvenes para la carrera de medicina, pero eran solo jóvenes comunistas de los países de la región. Habían también africanos, angoleños, ecuatorianos, bolivianos, lo que más habían eran venezolanos, y había un total de hasta 6.000 estudiantes llegaron a ver ahí. Entonces yo era el jefe de cocina, el que tenía todos estos recursos, ¿me entiendes? Entonces yo los tenía en mis manos. Entonces ahí esos jóvenes, desayuno, almuerzo, comida, merienda, era de hotel, a la carta, a comer lo que ellos quieren. Se lo digo porque yo era el que elaboraba el menú, yo era el que mandaba a cocinar, el que probaba la comida y tenía acceso a todos esos recursos. Y entonces yo decía, bueno, si nosotros estamos bloqueados, ¿cómo es posible que mi pueblo afuera se esté muriendo de hambre, que no tengan nada que comer, que por una cartilla de razonamiento solo tenga derecho a 1 kilo de pollo al mes, y esta gente aquí tengan 1 kilo de pollo es lo que se comen en el día? Desde la leche en Cuba se la retiran a los niños a los 7 años, y ahí esos estudiantes tenían leche, desayuno, almuerzo y comida, café, tenían todo tipo de recursos, como si fuera un hotel a la carta. ¿Y estamos hablando de los años 90? No, eso fue en los años, a partir del año 2004 hasta el 2017, que yo estuve ahí trabajando, que vine para acá. Entonces yo decía, bueno, dice que estamos bloqueados. Entonces yo veía como las cajas de pollo, a mí me sacaban para un día un almuerzo de 70, 80, hasta 150 cajas de pollo, porque era una pieza entera. Y las cajas decían Made in USA. Entonces yo decía, estamos bloqueados, ¿y cómo para esta gente hay comida, que son extranjeros? ¿Y cómo el pueblo se está muriendo de hambre y dice que estamos bloqueados? Y entonces veo, ¿no?, que la formación, te voy a poner un ejemplo, que lo hago mucho en otras entrevistas que me han hecho. Yo salgo, ahí los trabajadores normales
le prohibían hablar con los estudiantes. Usted sabe que en Cuba es penalizado un cubano hablar con un extranjero. Pero yo, como era el chef, el jefe de la cocina, tenía acceso. Los estudiantes venían a pedirme cualquier servicio, a preguntarme sobre el menú. Entonces yo podía hablar. Entonces en una ocasión se me acerca un ecuatoriano que estaba como que llorando, y yo le pregunto, ¿qué le pasa? Y él me decía, papi, es que aquí votaron a mi amigo, lo expulsaron, lo mandaron para el Ecuador. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, es que habló mal en contra, en aquel tiempo era Rafael Correa, de Rafael Correa, y lo votaron. Y entonces yo, como comunista, y me identificaba con Rafael Correa, yo creía que era la mejor opción para el Ecuador. Y le digo, papi, pero no puedes hablar mal del presidente, si eso no es bueno. Dice, papi, sí, lo votaron, pero anoche, el fin de semana, el domingo, se pelearon a golpe varios, porque estaban fumando adquiriendo bebidas alcohólicas en el local que es penalizado, y se fueron a los golpes y no les pasó nada, los perdonaron. Entonces, por hablar mal del presidente, lo mandaron para su país y le suspendieron la beca. Es decir, todo era un adoctrinamiento. No eran escuelas de medicina, eran adoctrinamiento para adoctrinar a esos jóvenes y que luego fueran a sus países a colarle, a transmitir el mensaje de lo que es el socialismo a todos esos países. Por eso hoy lo tenemos el Ecuador, Bolivia, Venezuela. ¿Me entiendes? Esa fachada de carrera de medicina en Cuba es pura ideología para exportar la revolución socialista a la región. Además de la medicina y las cosas que obviamente están implicadas en su ejercicio, también le mandan el mensaje político de lo bien que se vive en Cuba, de lo maravilloso que es en Cuba. Sabiendo que, como bien tú decías, en ese mismo tiempo el pueblo de Cuba estaba pasando por una crisis tan profunda y tan horrible como la que se vivieron en los años 2000, que había una escasez de todo, mientras estos estudiantes de medicina, que iban allí a estudiar medicina, recibían todos estos privilegios. Entre eso mi familia, ¿no? Que claro que en mi casa se comía muy bien porque yo era el que manejaba los recursos y me lo podía llevar, ¿no? Yo me lo llevaba entre comillas, tú sabes que es así como se vive en Cuba. Yo me llevaba mi mochila y se comía gracias a eso. Si no, mi familia era parte del casi el 90% de los cubanos, el pueblo de a pie, que se está muriendo de hambre, y ahí había de todo tipo de recursos. Y no solo recursos, bueno, la mayoría eran de exportación, como te expliqué. ¿Me entiendes? Los bultos de cajas de pollo decían Madimosa. Entonces decía, bueno, estamos bloqueados. ¿Cómo para esta gente hay comida y para el pueblo? Y luego veía a todos esos ministros como Otto Rivero, ¿te acuerdas de Otto Rivero de la juventud en aquellos tiempos? Otto Rivero, Carlos Laje, todos estos ministros que iban ahí porque ahí se hacían eventos, porque iban todos estos cancilleres y embajadores de todos estos países que tenían medicina ahí, iban, hacían en eventos, y ahí se veían las recholatas, las comelancias, como un país capitalista que no había ningún problema, no había escasez ninguna para esos ministros, Otto Rivero, Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, iban ahí porque yo les servía la mesa a esa gente. Y entonces hacían fiestas, ¿ya? Y entonces, sin ningún tipo de escasez, una vida que no, una Cuba que es diferente a la del pueblo de a pie. Entonces, yo me empapo con esa realidad, y entonces es donde me empieza a mí a crear conciencia, porque yo me crié en una familia pobre, comunista, que yo pensaba, ¿no?, que vivíamos en un país, en un paraíso, como me lo vendieron. Y entonces estaba viendo una realidad muy diferente, ¿me entiendes? Y entonces a partir de ahí es donde yo comienzo a hacer conciencia de la mentira que nos han vendido durante tantos años. ¿Tú crees que en Cuba hubieras tenido posibilidades de haber realizado tus sueños, de haberte quedado allá? Mira, una de las cosas que me impulsa a mí salir de Cuba son dos. Una, yo tenía terror en envejecer en Cuba. Yo tenía terror en envejecer en Cuba porque tengo un tío que ahora mismo, que fue internacionalista con grados en Angola, ahora mismo está a punto de perder una extremidad por la diabetes, no tiene medicina, no la tiene, no tiene ninguna pensión, no tiene nada. Mi padre, un comunista que sigue siendo comunista,
que le quitaron la tierra a su padre cuando llegó Fidel Castro. No puede sembrar la tierra que tiene porque no puede vender los productos porque no tiene agua. Mi madre diabética, las medicinas se las tengo que mandar de aquí de Chile. Desde que yo me fui de Cuba hace 7 años, que yo le llevaba la leche de esa universidad donde nunca más ha tomado leche, siendo diabética, ¿me entiendes? Tengo una hija que murió de cáncer, las medicinas se las tuve que mandar desde Chile porque no había medicina para atender su padecimiento. Y yo tenía miedo de envejecer en Cuba porque en mi entorno vi personas que lo habían dado todo por ese sistema y se estaban muriendo en la más absoluta pobreza. Y la otra que me aterraba también era que no quería que mi hijo corriera el mismo destino. Yo no quería que mi hijo se criara en un país rodeado de mentiras y cero posibilidades. No quería que un día se enrolara en una balsa por el mar o cruzara la frontera y desgraciadamente por temas políticos, por temas migratorios en Chile, no lo pude traer y mi hijo efectivamente cruzó la frontera hacia Estados Unidos, que era mi temor. Y todas esas cosas fueron las que me hicieron a mí huir del paraíso socialista. Tenía terror envejecer en Cuba. La forma en que más te gusta que te reconozcan es precisamente con ese eslogan, capitalismo salvaje. ¿A qué viene ese nombre? Mira, capitalismo salvaje viene porque tú sabes que Fidel Castro decía que el capitalismo era una selva. Ahí está en YouTube, pueden buscar el video que dice que una entrevista de la esperanza, ¿no? ¿Cuál es la solución para el mundo? El capitalismo es una selva, la explotación del hombre por el hombre. Fidel Castro decía que el capitalismo es una selva. Después lo repitió Chávez, lo repiten todos estos dictadores comunistas. Pero viven como capitalistas, porque Fidel Castro vive como capitalista. Entonces, a nosotros nos enseñaron a odiar el capitalismo, el imperialismo, odiar el nuevo mundo, ¿ya? Entonces, yo me crié con eso. Entonces, cuando yo llego a Chile, que veo el capitalismo en Chile, que veo todo lo contrario, que hay de todo, que hay comida, que se trabaja, puedes vivir con un salario digno, no pasa ningún tipo de necesidad, es donde yo digo, me encanta el capitalismo salvaje. Y entonces, donde tiene mayor repercusión esa frase, es cuando me llevan el balón de gas a mi casa. Yo lo pedí por camión, te lo lleva a la casa, te lo instalan y todo. Y me lo llevan y yo hago el video, me salió en ese momento, y hago el video y digo, mira, tengo 3 balones de gas que tú sabes que en Cuba estuvieras preso. En Cuba tienes derecho a uno solo, y si 2, y lo puedes comprar en el mercado negro, pero si te descubren puedes ir preso. Entonces yo hago el video, en 24 horas ya pasaba 1 millón de visualizaciones y se viralizó en la radio Bio Bio acá en Chile. Y entonces la gente empieza a adoptarlo porque no es lo mismo, como lo digo a otras personas, no es lo mismo que hable del capitalismo un tipo que vivió toda una vida en el capitalismo como decimos nosotros, lujo. Porque nosotros tener un café en la mañana, una sopaipilla, un pancito, eso es un lujo para los cubanos. Exacto. Entonces aquí en Chile, en el capitalismo es normal. Y entonces, que lo diga una persona que vivió toda una vida con esos lujos en el capitalismo, pasa desapercibido, ¿me entiendes? Pero cuando lo dice un cubano que vivió en el paraíso socialista, que lo han vendido como el paraíso, que lo diga un cubano, es donde la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Como ha pasado acá en Chile, que mucha gente se ha preguntado, pero bueno, ¿y esto qué cosa es? Si Cuba es un paraíso y nosotros estamos mal, ¿cómo es posible que un cubano diga que eso es un lujo, como el video de la pasteliente, como el video de la mochila? Y la gente dice, no puede ser normal porque yo no me baso como otra gente que especulan con un Lamborghini, con un auto, con un penthouse. No, lo mío son cosas sencillas, es donde llega el mensaje. ¿Tú no crees que sea precisamente esa la situación, que las personas que viven acá en Chile como que han idealizado el paraíso del comunismo y no se han dado cuenta de que es porque viven en el capitalismo salvaje? Y entonces, al idealizar el comunismo, se piensan que es vivir allá pudiéramos decir, con las prebendas o con los beneficios del capitalismo. Y no es así. O sea, es muy difícil hacerle entender a un chileno que hay un ser humano en Cuba que vive con 5 libras de arroz y con un pan al día, cuando aquí hay una posibilidad de conseguir la cantidad de pan que tú quieras,
la cantidad de arroz que tú quieras. Y entonces, cuando tú aún, es muy difícil hacerle entender a un chileno que ha vivido toda su vida en un capitalismo feroz, salvaje, a ese chileno hacerle entender cómo se vive durante un mes con solo o tan solo 5 libras de arroz. De hecho, la frase, ¿no? Ya la gente se la ha pegado mucho, ha sido una frase contagiosa. Ya te dije por el marco donde sale, ¿no? Que lo diga un cubano. Y más que yo, en mis redes, en mis entrevistas, yo digo que yo nunca fui del partido, que yo fui un comunista, es lo que más llega, ¿no? Entonces, bueno, un comunista que se crió en paraíso socialista, que esté hablando de donde. Entonces, yo me he encontrado mucho, sí, mucha gente me apoya, mucha gente me escribe y me llama y me gusta. Hay gente que me dice que en su casa se compran algo, la mujer viene con algo y la mujer dice, me encanta el capitalismo salvaje, ¿me entiendes? Se identifica. Claro. Y entonces eso es bueno, el mensaje está llegando, pero me he encontrado, sí, mucha gente porque es un poco traumático, ¿no? Las personas que vivieron acá en Chile el año 70, cuando lo de Salvador Allende, que para mí fue otro, te dije que yo hablo sin censura, para mí Salvador Allende fue otro dictador igual que Fidel Castro, lo que no llegó a tanto. No le dieron tiempo. No le dieron tiempo. Entonces la gente me pregunta, oye, pero ¿cómo es posible el capitalismo, que tú defiendes el capitalismo, eso? Entonces lo que pasa es que es lo que le han vendido, ¿no? Porque esto es un proyecto que se tenía en Chile desde Salvador Allende, y entonces ellos le han vendido a los chilenos como que Cuba es un paraíso, como que se vende, porque el socialismo trabaja con una ideología. Ellos necesitan, es como cuando tú tienes tu hijo, ¿me entiendes? ¿Quiénes son los ejemplos a seguir de tus hijos? Tú, que eres la madre y el padre, son el ejemplo a seguir. Entonces, el socialismo, ellos quieren tener a Cuba y venderla. No es que ellos no sepan cómo se vive en Cuba, ellos saben cómo se vive en Cuba. Lo que pasa es que ellos necesitan vender a Cuba como que funciona para que estos jóvenes idealizados vean que el socialismo funciona y los ayuden a llegar al poder. Es por eso que le han vendido a Chile, porque la historia de Chile está más contada igual que lo de los cubanos. Y entonces, por eso ellos necesitan vender que el socialismo funciona. Y lo vemos acá en Chile, que el adoctrinamiento que hay, ¿me entiendes? Pero no es que ellos no lo sepan, ellos lo saben, pero es la única forma que tienen de poder llegar al poder, perpetrarse y hacerse millonarios sin tener que trabajar. Porque la idea es esa, acabar y erradicar la pobreza. La pobreza. ¿Pero de quién? De ellos mismos, de ¿cierto? Ellos, sí, por supuesto. Ahí tenemos el ejemplo de Colombia, de Chávez. Pero sí, me ha costado mucho trabajo con la juventud. Y si hay un mensaje que me ha gustado a mí, me han escrito varios por interno en TikTok, incluso uno que me llegó, una joven que me dice, yo siempre fui socialista, desde que lo estoy viendo usted. Así mismo me dijo, desde que lo estoy viendo usted, yo siempre fui socialista. Y tenía como ejemplo a Cuba. Entonces, y yo le pregunté, ¿y por qué me crees a mí? Y dice, porque se ve que tú eres natural. Tú no hablas en un sentido que fuiste expresidente, que fuiste un militante, que fuiste nada. Tú fuiste un tipo que creíste en ese sistema, que fuiste comunista, que lo apoyaste y que estés del lado de acá, yo te creo. Y ahora soy totalmente de derecha, gracias a ti. Yo he tenido jóvenes en las manifestaciones, como la del CAS, apoyando la campaña presidencial del CAS en la Plaza Italia. 2 jóvenes se me acercaron, me decían, ¿usted es cubano? Le dije, sí. ¿Y qué tú haces aquí apoyando al CAS? Yo le estoy apoyando al CAS, pero usted no es cubano. Le dije, sí, pero en Cuba, como diciéndome que tú haces aquí al lado de la derecha. Claro. Le dije, ¿te das cuenta que los están engañando? Es una persona oportunista, como dice el presidente Milei, que es una enfermedad del alma, como aquí la Yanejara, Camila Vallejo, Carlos Cariola, que dicen que Fidel Castro es una hoja de ruta a seguir. Yo opino, y siempre se lo voy a decir a ellos, yo digo que ellos saben bien lo que pasa en Cuba. Es la única forma que ellos tienen de engañar a los pueblos para llegar al poder y hacerse millonarios sin tener que trabajar, porque son unos vagos. Para mí los socialistas, la izquierda, son todos unos vagos que necesitan engañar para poder llegar al poder, porque mira Petro, mira Chávez, ¿qué fue lo que hicieron? Expropiar y robárselo todo. Entonces, ¿has visto otra forma de actuar a los socialistas? Ninguna, es la única que tienen. Y aquí en Chile está muy enraizado porque aquí la izquierda chilena está muy resentida con el pasado.
muy resentida. ¿Para ti ha sido fácil la vida de migrante aquí en Chile? Mira, me ha sido muy difícil en el tema con la familia. No veo a mi madre hace 7 años, perdí una hija, no la pude ver antes de irse de este mundo. Hace 7 años no veo a mi hijo. Es muy duro, pero yo como cubano aquí en Chile no he sentido ningún tipo de diferencia. ¿Cómo se llama? Se le dice la palabra Xenofobia. xenofobia. No he sentido mucho cariño, mucha acogida, y con este tema en las redes sociales, mucha acogida, pero sí es difícil porque quisiera volver a mi patria, quisiera estar en mi patria, quisiera poder ir, ver a mi patria, ver a mi familia, a ese pueblo, pero hasta que no sea libre Hasta ese minuto no vas a volver. no voy a Cuba, no voy a Cuba porque no le voy a dar el dinero del sacrificio de mi trabajo en el capitalismo a los que me hicieron huir a mí a patadas, a los que tienen a mi familia en la pobreza, a los que me hicieron huir a mí a patadas. ¿Me entiendes? No le voy a dar el dinero. ¿Crees que ese momento va a llegar, que Cuba va finalmente a ser libre y a poder salir de esa situación? ¿Lo ves? ¿Lo vislumbras? Sí, yo creo que con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos no estamos hablando de que vaya a haber una intervención. En Cuba no va a haber intervención porque no hace falta. Estamos claros. Cuba no lleva intervención, ¿no? Eso sería Estados Unidos perder recursos, mover tropas por gusto, porque Cuba no lleva ni siquiera levantarle la voz. Y con sanciones, que es lo que está haciendo el presidente Donald Trump, creo que podemos, en estos 4 años, yo veo una esperanza de que el pueblo cubano sea libre, sea el fin de esa dictadura. Yo estoy 100% seguro, pero lo principal de nosotros es la unión entre todos los cubanos. Dejar de enviar, no que no le envíe esa cantidad de remesas a Cuba, paquetería, y cerrar todas esas agencias en Estados Unidos. Ese es el final de la dictadura. Yo lo veo, tengo una esperanza y veo que con Donald Trump podemos ser libres. Ahora, la otra análisis es que si con Donald Trump no llegamos a ser libres y se va Donald Trump, viene un presidente demócrata, nos esperan 66 años más de dictadura. Vamos a ir al Leonel influencer. ¿Cómo fue ese primer video? Mira, ¿y qué expectativas tú tenías con eso? O sea, tú hiciste tu primer video, tú hiciste ahí, trataste de llegar a las personas a través de tu influencia por las redes. Sí, mira, yo siempre he sido, siempre he padecido un poco, como se dice eso, miedo escénico. ¿Sí? Sí, yo padezco de miedo escénico, lo que pasa es que yo lo enfrento, claro. No me dejo dominar, me enfrento contra eso. Incluso cuando estaba en el colegio en Cuba, yo no participaba mucho en clase porque siempre sentí miedo escénico. A pesar de que me sabía las cosas, yo no las decía. Pero siempre luchaba contra eso, y entonces yo empiezo en las redes sociales. Yo en Cuba no tuve redes sociales, o sea, en Cuba es caro. Cuando comienza el estallido social de 2021 en Cuba, vamos a hacer manifestaciones en las redes sociales frente a la embajada. Ahí hay mucha gente de derecha que se identificó con el tema Cuba, fueron apoyando mucho, y ahí comienza la campaña presidencial, y ahí nos empiezan a contactar para que nosotros apoyemos como comunidad cubana que venimos huyendo de una dictadura, la campaña presidencial. Y entonces ahí comienzo yo a hacer mis redes sociales, mi TikTok, le pregunto a 2 o 3 personas cómo se hace, y empiezo, y tenía un poco de resentimiento. Entonces cuando tú publicas un video y ves que nada más que te sigue 1, te sigue 2, te sigue 3, como que se te cae el ánimo, ¿no? Tú dices, no, ¿para qué? Si yo no voy a hacer nada, si nadie me hace caso. Pero comienza, se despunta, ¿no? La primera vez fue cuando el rechazo, después llega Gabriel Boric al poder, una campaña muy feroz que hicimos en el rechazo, y ahí yo publiqué todo el tiempo haciendo campaña en contra del rechazo. Claro, no se puede aprobar esta constitución por esto y por esto. Y el día antes de la elección, sábado, yo 9 de la noche hago un video para los chilenos, deseándole suerte, caballero, esto, lo otro, y al otro, eso fue 9 de la noche. Me acosté a dormir. Yo tenía creo que eran como 2.000 y tantos seguidores. Y al otro día, 9 de la mañana, cuando me desperté, yo tenía como 13.000 seguidores. ¡Wow! Porque lo que me entró de mensaje de chilenos en Chile y de todo el mundo, felicitándome, y fue una cosa que yo dije, pero si yo no he hecho nada, caballero, yo no he hecho absolutamente nada.
me quedé impresionado. De 2000 y tantos seguidores, como el video de la mochila aquí en Instagram también, me levanté y tenía 13.000 seguidores. Yo dije, no puede ser, ¿esto qué cosa es? Y entonces eso como que me dio así una alegría, un valor. Te inspiró a seguir adelante. Yo dije, el mensaje llegó. Yo pensé que no había llegado. El mensaje llegó y a partir de ahí me enfoqué y subí que voy ahora por 97.000 seguidores. Y eso que esa cuenta me la eliminaron. Y entonces el video del gas, el balón de gas, también me dio muchos seguidores en TikTok, y el de la mochila me dio casi casi 13.000 seguidores, el video de la mochila. Y entonces el tema no es los seguidores, sino que te das cuenta que el mensaje está llegando, que yo pensé que no. Entonces a partir de ahí como que he perdido el miedo, ¿no? Ese miedo escénico que tenía. Y entonces ya la gente me escribe, yo me paso una semana sin publicar, la gente me dice, ¿qué le pasa al capitalista salvaje? ¿Qué le pasa? No, en un video estás apagado. Entonces ya cuando yo me paso varios días sin publicar, ya como que me siento mal, porque necesito publicar. ¿Por qué? Porque veo que hay una comunidad que me apoya, que el mensaje está llegando, con mensajes como me llegan de Ecuador, Bolivia, de Estados Unidos, de Canadá, hasta de Israel. Mucha gente que me dice, Leo, no pares, Leo, no pares, porque el mensaje tuyo no sirve solo para levantarle, para despertar esos que aman, que están engañados en Chile, que aman el socialismo. El mensaje tuyo es tan potente que mucha gente se ha dado cuenta que tiene una bicicleta, gente que se pueden comer en el día 4 panes, y tú en Cuba te comías uno solo al día, y la gente se ha dado cuenta y dice, nosotros somos millonarios. Hay gente que a mí me dice, Leo, yo tengo un autito viejo, tengo mi platita, tengo mi casa propia, estoy bien. Y yo siempre pensé, como me dijo un hombre, yo pensé que yo era pobre, compadre, pero oyéndote a ti, Leo, yo soy millonario, Leo. Y yo le dije, es verdad, claro, ustedes son millonarios. Entonces la gente dice, Leo, tu mensaje sirve tanto como político como para gente que se siente que no tienen nada en la vida, oyen tu relato y la gente dice, no, sí, nosotros estamos bien. Entonces sientes esa satisfacción de influir en otras personas para que de alguna manera cambien su mentalidad acerca del capitalismo y del socialismo. Sí, yo siento que tengo una gran influencia, y principalmente en mi comunidad de seguidores que te dije, yo no monetizo, son seguidores reales. Incluso ya hay poca gente, al principio mucha gente me atacaba, pero ya la gente ellos mismos, porque según hay alguien conocedor, no me acuerdo el nombre, conocedor en las redes, que decía, si un youtuber o un influencer en las redes sociales puede tener millones y millones de seguidores, pero si sube un video y no logra hacer que sus seguidores interactúen entre sí, eso es un influencer fracasado. Porque lo principal no es la cantidad de seguidores. Exacto. Es hacer que esa comunidad que lo sigue a usted interactúe. Y yo quisiera que tú vieras mis videos, cómo la gente, cuando hay algún izquierdoso a mí me dice un mensaje, yo no tengo que contestar. Las personas no, pero Leo, hay gente que le dice, ¿y qué tú le vas a hablar al Leo si Leo lo vivió 40 años y lo apoyó? Lo experimentó en carne propia. ¿Qué tú le vas a decir? Otros me dicen, no, yo soy chileno, tú eres chileno, pero yo no te creo a ti. No, yo le creo al Leo. Y entonces es donde te das cuenta, ¿no? De la influencia del mensaje, que el mensaje está llegando, y yo no lo hago por temas de monetario ni temas de lucrar, porque yo no lucro con mis redes sociales. Es que el mensaje está llegando, y que mucha gente hay que me dice, Leo, no dejes de publicar nunca, Leo. Hoy mismo recibí un mensaje de una colombiana que me decía, Leo, no dejes, Leo, es un mensaje para Colombia, Leo. Nosotros estamos ya, ¿me entiendes? Y es donde te das cuenta que el mensaje está llegando, y es una cosa que, no sé, que no podría ya, ¿no? No podría dejar de publicar, incluso más allá de los problemas que he tenido. No vayas a pensar que todo ha sido, a mí esto, a pesar de que no soy un influencer dedicado a eso, yo trabajo en construcción, necesito tiempo para hacer estos videos. Y he recibido muchas amenazas en Chile. He tenido amenazas, he tenido problemas, he tenido situaciones,
incluso hasta amenaza con mi hijo cuando estaba en Cuba. Si a mí Johannes Kaiser gana, yo voy a apoyar a Johannes Kaiser, lo voy a apoyar a proporcionar. Johannes Kaiser llega de presidente, me deporta para Cuba y yo estando en Cuba voy a seguir apoyando a Johannes Kaiser. ¿Sabes por qué? Porque yo soy uno solo y viví el comunismo 40 años. En Chile hay 20 millones. ¿Qué mensaje le quieres transmitir a tus seguidores desde acá con respecto al futuro de Chile? ¿Ves un futuro de Chile centrado en el centro, en la izquierda? ¿De qué depende eso? ¿Qué tú crees? Yo creo que con lo que se ha vivido en Chile en estos casi 4 años del gobierno de Gabriel Boric, debería ganar o debe ganarle la derecha, para no decir la más extrema derecha. Debe ganar la derecha en Chile. Y creo yo que va a ganar si no hay fraude. Claro. Tú sabes que los comunistas cuando llegan al poder es la primera arma que usan el fraude. Pero si no hay fraude, debe ganar la derecha. Y el mensaje mío es a los chilenos, como siempre se lo doy, de que Chile, lo primero que tienen que hacer los chilenos es reivindicarse con la historia. La historia en Chile está mal contada, igual que la de Cuba. Reivindicarse con la historia y tiene que haber un perdón para esos hombres del año 73, que es lo que yo siempre hago énfasis, que fueron los que salvaron a este país de que Allende le entregara a Chile en las manos a Fidel Castro. En bandeja de plata. En bandeja de plata se le estaba entregando. Y entonces es como una película, ¿no? Una película de Hollywood. Hay películas donde gana el malo y matan al bueno. Y Chile está pasando lo mismo que en Cuba. En Cuba vendieron, necesitaban vender a Batista como el malo. El esbirro. Sí, para hacer un Fidel Castro bueno. Aquí en Chile vendieron al general Augusto Pinochet como el malo para poder, y entonces lo estamos viendo. Leo, entonces, ¿qué planes futuros? ¿Qué tienes de proyectos para tus redes sociales? ¿Qué esperamos de ti? A mí mucha gente me hace esa pregunta y me lo dijo una persona por TikTok amenazándome. Me dijo, no, que si no te callas, no sé, te vamos a callar. Yo le dije, a mí no me calla nadie. Para yo callarme, tienen que devolverme los 40 años que me quitaron. Mi juventud, mi niñez, mi infancia, apoyando una mentira. El día que me devuelvan esos 40 años, yo me voy a callar. Y como yo sé que no me van a devolver, porque eso es, no me voy a callar. Pero esa es la idea mía, seguir en mis redes sociales, que Cuba sea libre, porque yo lo que quiero es llevar el mensaje de cómo se vive en mi país, porque yo no me voy a callar nunca, porque mi país está sufriendo, en mi país hay prácticamente un genocidio, y la idea mía es que, más allá de que me digan, no, un cobarde, que en Cuba no habló, aquí sí habla, lo mío es llevar el mensaje, y el mensaje más perfecto, el mío, no desde el punto de vista de fui un político, no, fui una persona, como lo aclaro yo siempre en mis redes, en mi entrevista, yo ni fui de partido, ni fui militar, fui un comunista, que además es porque es una, mira, yo me crié de una forma, incluso hoy en día mi padre a mí me desconoce, que tampoco me perjudica mucho, porque mi padre se separó de mi mamá cuando yo tenía como 6 años, y nunca nos atendió. La cercanía que había entre él y yo era porque yo lo buscaba, iba a quedarme en su casa el fin de semana, pero él para nosotros no había ese amor profundo de padre, pero sí lo quería porque era mi papá. Y me desconoce como su hijo desde que yo estoy en esto. Y mi papá es un hombre prácticamente totalmente pobre, está por debajo de la línea de la pobreza, ¿me entiendes? Y entonces yo llevarle el mensaje de cómo se vive en Cuba, porque yo sí lo viví, lo apoyé y lo apoyé en todos sus procesos, ¿me entiendes? Y sé por lo que yo he pasado. Yo llegué a Chile creyendo todavía que Pinochet era el dictador. Tú sabes que en Cuba no lo vendían. Sí, sí. Y que Allende era el bueno. El bueno. Y entonces yo estaba en Bolivia y decido venir a Chile y dije, bueno, me voy a Chile porque es el mejor país de la región.
está Sebastián Piñera. Ya yo había visto a Sebastián Piñera desde su primer mandato en Cuba, aquellas manifestaciones, el carro bomba tirándole agua, cóctel molotov, en un estallido social que hubo en el primer mandato de Piñera. Yo estaba en Cuba. Entonces yo venía con la cabeza así diciendo, bueno, me voy para Chile, Chile es el mejor país, pero bueno, está Piñera, pero bueno, ya Piñera se va en un par de años y después ya es de derecha, porque yo pensé que era el malo Piñera, ¿no? Y cuando yo llego aquí a Chile en 2019, yo llego en abril y en noviembre llega el estallido social. Y comienzan a decir, no, que por 30 pesos, que mejoras sociales, que Piñera, que el país sumió en la miseria, que los estudiantes salieron a protestar por el aumento de 30 pesos el transporte público, porque quieren mejoras sociales, mejores condiciones de vida, que el salario mínimo no le alcanza. Y yo le dije, ¿qué? Yo mismo me decía así, decía, no puede ser, caballero, que están reclamando esta gente, si aquí hay de todo, aquí no falta nada. Y entonces ahí cuando yo hago así, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Me entiendes? Es cuando empiezo a reflexionar y no puede ser, caballero, si eso es lo que hubiera pasado. Y entonces me pongo a hablar con mi mamá me llama por WhatsApp porque se preocupa por lo que está pasando en Chile. Y estamos hablando de videollamada y mi mamá me enseña la tele. Y en la tele sale donde ponen los carabineros cuando se están defendiendo y dándole, no sé, una bomba lacrimógena, un bastonazo, pero no ponen porque, lo digo que no lo ponen porque yo lo vi aquí en Chile. Claro. Yo vivía en Quinta Normal, frente a la comisaría de Quinta Normal, Carrascal, y yo lo vi en persona, no hay nadie que me lo va a contar, no, yo lo vi. Como iba uno, provocaba a los carabineros ahí al semáforo de Carrascal, después venían 2 o 3 detrás de ese, y en la esquina del almacén que estaba frente a mi casa habían 6 o 7, y botellas incendiarias le tiraban a los carabineros, los vi yo. Y entonces no ponían en la tele en Cuba de que esos jóvenes le estaban tirando piedras y tiros a los carabineros. Y bombas molotov. Ajá, y entonces estaba el caballero este que es comunista, bueno, se me olvidó el nombre. No, que el gobierno de Piñera por segunda vez, que tiene a Chile empobrecido en la más absoluta miseria. Los jóvenes salieron a las calles a protestar por el aumento de 30 pesos al transporte público. Y mire cómo los carabineros le caen a golpe, disparos, muerte, represión. El gobierno de Piñera, un hombre de derecha, millonario, que tiene Chile en la pobreza. Y yo me quedo así y digo, caballero, pero qué pobreza. 30 pesos 30 pesos al transporte al metro. Si tú pagas en el metro y después de eso tienes derecho con ese mismo pasaje, pagar 2 micros más. Entonces tú dices, de qué miseria, caballero, si hay de todo. Entonces, hoy tú comparas el gobierno de Gabriel Boric, ese que llamó en octubre de 2019 al estallido social, que llamó a refundar Chile. Hoy tú comparas, y el arroz que yo compraba en aquel tiempo, que era el Marqués, con Piñera, yo lo compraba en 4.50 el kilo, y hoy lo estoy comprando en 1.800. Y entonces es donde te das cuenta de la manipulación. Entonces ese choque, ese enfrentamiento, y yo dije, no puede ser, porque fue demasiado. Fueron 41 años yo yendo al colegio, que quería ser como el Che, que gracias a Fidel, porque yo iba con los zapatos amarrados, yo iba sin calzoncillo al colegio, yo iba con un vaso de agua azúcar al colegio. Entonces había que decir gracias a Fidel. Entonces me decían que Cuba era un paraíso, que el socialismo era la esperanza de la humanidad. Entonces llego a Chile y veo el capitalismo salvaje. Ese capitalismo que nos vendieron que era malo. Tu familia allá en Cuba carece de todo y aquí con poquito, o sea, con solamente el esfuerzo de tu trabajo, obtienes todo lo que necesitas, todo lo que tú quieres tener, lo obtienes. De una forma u otra, pero lo obtienes. Allá, de ninguna manera, porque el salario mínimo allá, ¿de cuánto estaríamos hablando hoy en día? Mi mamá cobra como pensionado 2.000. Creo que el salario mínimo son 2.200. Y es la comparación que yo le hago a esta gente en el video que hice el 1 de mayo. Si fuera feriado, por ejemplo, yo como un maestro bueno cobra unos 50.000 pesos chilenos, $50. Para ser 1 de mayo de feriado, te lo pagan doble, 100.000 pesos, $100. En Cuba, me obligan a ir al 1 de mayo si no me descuentan el día. Entonces, en aquellos tiempos que yo estaba en Cuba, mi salario era de $10, 250 pesos. $10. Y si no iba, tenía problemas
en mi trabajo, me catalogaban como contrarrevolucionario y todo, pero me descontaban el día. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, $10, entre cuántos días hábiles tiene el mes, como 24 días hábiles, saldría unos 35 centavos dólares el día. Y yo en el capitalismo salvaje le gané $100 por ir a trabajar el primero de mayo. Y entonces, por eso que me enfrasco yo para que la gente vea la diferencia. Yo le he enseñado la diferencia aquí en Chile, lo puedo decir así sinceramente, sin ningún tipo de especuladera. Yo soy un tipo pobre, soy un tipo normal, que con el trabajo que hemos hecho, Alberto, Cadillo y otros cubanos que estamos muy activos acá, le hemos cambiado la perspectiva a los chilenos con respecto a Cuba. Esa Cuba que le vendieron como un espejo socialista, seremos con un cambio muy grande, y la prueba de que yo paso por una estación de metro. Estoy hablando, yo estaba un día en Vespucio Norte, en una parada, y esa parada quedaba en el mismo semáforo. Y ¿sabes que Vespucio Norte es una avenida? Y el micrero se bajó con el semáforo atrás, pusieron la verde, y el micrero se bajó y me abrazó. Me dijo, no dejes de hacer lo que estás haciendo. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Incluso... para los que no saben, micrero sería el chofer de un transporte público. Una guagua, como le dicen. Sí. Yo he tenido gente que me han dicho, Leo, nosotros yo le pongo tus videos a mis hijos. Porque yo hice un trabajo en los dominicos, gente de dinero. Y bueno, tú te imaginas, el tipo tiene 2 hijos varones y son de ideas de izquierda, son socialistas. Viven en un condominio de lujo, estamos hablando los dominicos. Sí. Tienen ascensor privado, piscina, y el hombre, alta plata que tiene 2 hijos y son de ideas de izquierda. Y van el padre, son jóvenes, 15, 16, están en la universidad. El padre le da una pensión como de 500 lucas mensuales. Y los recoge un Uber en la casa, y los recogen en el colegio, van en Uber y de vuelta a la casa. Entonces lo paga el padre. Y son de ideas de izquierda. Claro, así es fácil. Y me dice, Leo, usted es el maestro de mis hijos. Así me dice. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo le pongo sus videos a mis hijos. Y yo creo que están cambiando de idea. Así me dice. Entonces, ese es el resultado de mi trabajo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrarte y encontrar ese capitalismo salvaje del que tú nos hablas? Bueno, mira, en TikTok, mi cuenta es Leonel Delgado 605, pero ponen como hashtag, ponen en TikTok Capitalismo Salvaje, y enseguida va a encontrar mis videos. A lo mejor le salen otros que son gente que no han compartido, pero sale mi perfil. Yo estoy frente a la moneda en una manifestación con la bandera cubana y chilena aquí. Que se ve Leo, amo el capitalismo salvaje. En Instagram igual, ponen capitalismo salvaje y le va a salir mi video enseguida. Y ahí me pueden seguir, que vamos, la idea mía es demostrarle a los engañados, a todos esos ilusos que creen que el socialismo es la esperanza de la humanidad, vean la diferencia que hay entre el capitalismo y el socialismo. ¿Y de la mano de quién? De quien te lo puede explicar mejor, un cubano que lo vive. De que lo ha vivido en carne propia. Nadie más, que lo ha vivido en carne propia. ¿Tú te imaginas que el nivel de ignorancia que, aunque hayan criado estos jóvenes en Chile, que cuando yo vivo hay un edificio, la planta de arriba, la quinta planta, pintado con una brocha, que dice, la economía y el libre mercado mata y excluye. Y esos son los jóvenes que en la Universidad de Chile le dan un título de posgrado, le dan un título máximo galardón, y son unos ignorantes. Agradecemos inmensamente la presencia tuya, Leonel, en el programa, que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas dado el tiempo de haber venido aquí a compartirnos estas vivencias, esta vida que en definitiva ha sido también una precursora para otras personas, ha sido una guía para otros. Y qué bueno que estuviste con nosotros, que nos has transmitido esta esperanza al final del túnel. Gracias por haber venido, y quizás unas últimas palabras. Nada, seguir en la batalla cultural, en las redes sociales, porque el fin de toda esta batalla cultural
el día que mi patria sea libre, que es mi mayor objetivo, mi mayor meta. Voy a seguir impulsando en Chile en el capitalismo, voy a seguir impulsando el capitalismo salvaje para todos esos que dicen que viven como capitalistas en un país capitalista con todos los lujos, viven odiando el capitalismo y amando el socialismo sin vivirlo. Y esa es mi tarea, esa es mi meta, mi guerra, mi lucha. Gracias, Leonel. Gracias también a todos los que han estado ahí escuchándonos, siendo parte de este podcast, y especialmente el saludo para esos estudiantes que me ven, que me piden que los salude desde acá, y por supuesto en la esperanza de que muy pronto volveremos con un nuevo tema y nos vemos.